Hace tiempo que no se grababa y bueno, vamos a recomenzar, vamos a seguir con los vídeos, a ver si tenemos suerte y podemos hacer unos cuantos. Ahora vamos a hablar del tema de la evolución. La evolución de manera genérica, pensando en que, bueno, es una pretensión mía. Casi cualquier ser vivo, imaginémonos un ser vivo terrestre, un ser vivo que responde a la clorofila, que responde a la luz del sol, o responde a la energía que recoge de algún fondo marino, de algún geyser, de alguna salida de gases o de energía de algún volcánica. Imaginémonos cualquier ser de otro planeta. Todo ser vivo tiene, en principio, debería tener como una especie de elemento básico, de estructura básica, no de estructura en relación con el medio. Por ejemplo, pongamos por caso para que se sepa por dónde voy. Todo ser vivo tiene estímulos, por ejemplo. Todo ser vivo tiene respuestas, por ejemplo, ¿no? Hay un estímulo, hay una respuesta y hay otras cosas, y hay más cosas. Para que sepa de ejemplo, por ejemplo, hay una memorización. Es necesario memorizar, porque si no, cada acontecimiento sería nuevo, sería totalmente nuevo, totalmente original. Eso impediría el lenguaje, eso impediría eh, cualquier ahorro de energía, incluso cualquier mínima orientación. Sería un descontrol total, una sorpresa total. Eso es la memorización. Pero no es solamente necesaria la memorización, solamente guardar lo que ha ocurrido, sino que hay que valorarlo, qué es lo que ha pasado, cómo ha sido ese estímulo, ha sido beneficioso, es algo conveniente, es algo dañoso, cuál ha sido mi respuesta. Eso conviene también valorarlo. En fin, hay una serie, hay otros elementos, por ejemplo, la anticipación. Es necesario anticiparse, no es- aunque se sepa, hay muchas cosas que se pueden anticipar, otras no se pueden anticipar, pero incluso para aquellas que ya se conocen de antemano, el cuerpo, la memoria, la valoración, todo eso se coinciden para anticipar. Si yo se anticipa de manera casi consciente, pongamos los seres que son conscientes, o el cuerpo también anticipa. Cuando yo voy a comer hoy al mediodía, a la hora de la comida, mi cuerpo empieza, antes de empezar a comer, mi cuerpo empieza ya la comida, se puede decir. ¿Por qué? Pues porque resulta que si cuando ya él resulta menos dañoso, menos traumático, eh, anticiparse a lo que va a venir. Entonces, cuando lo que llega, entonces el cuerpo está ya preparado. No es lo mismo que le coja de repente. Y como ocurrió ayer y antes de ayer y antes de ayer, pues entonces el cuerpo tiene esa facultad de anticiparse. La anticipación es también un asunto que ocurre a muchísimos niveles, ocurre a muchísimos niveles. Ocurre a nivel del sueño, el cuerpo está estructurado por el día y por la noche, porque ya se sabe, todos los ritmos circadianos, que son anticipaciones. Y ocurre a nivel también, digamos, más consciente. Cuando ves algo que ya hay un tipo de reacción antes de que ocurra, entonces eso es digamos, la anticipación. Bueno, un modo de la anticipación es la emoción. La emoción se define como una anticipación, como una preparación. Bien, pues esos son así a bote pronto, como se suele decir, pues unos cuantos elementos que son diríamos, estructurales básicos. Hay algún elemento más que se me escapa. Por ejemplo, hay una posibilidad que no siempre se repercute
que no siempre se realiza, que es la socialización. El individuo aislado a menudo es débil y entonces necesita unirse a otros. De esa unión con otro resulta normalmente seres intermedios entre lo individual y lo social, que en unos casos puede, por ejemplo, las hormigas pueden estar más inclinadas hacia lo individual. Hay ciertos animales, no recuerdo cuáles, que a lo mejor que están más, pasan una vida más solitaria, animales o insectos o células. Y hay incluso nosotros, por ejemplo, los hombres, estamos a mitad de camino entre lo individual y lo social. Hay cierta, no es solamente que un individuo me junte con otro, no, es que la sociedad la tengo ya grabada en mí, la tengo ya metida en mí. Una moral no es sino la sociedad que se mete en mí, para impedirme. O el modo de conciencia, como funciona la conciencia en el sentido de lo que yo, de autoconciencia, por ejemplo, lo que yo pienso de mí mismo, lo que yo decido por mí mismo, lo que yo quiero para mí mismo, todo eso eh, está en cierta manera esclavizado, está subordinado, está influido por el otro. Yo no puedo pensar sobre mí libremente, no puedo decidir sobre mí libremente ni sobre nada, sino que lo que yo pienso para afirmarse, para afirmarme yo en mi manera de ser, necesito que el otro me, me dé como el consentimiento, me dé el visto bueno, y continuamente estamos buscando el consentimiento, el asentimiento del otro para poder yo afirmarme. Y si el otro en mi afirmación, en mi idea, su modo de ver las cosas, no me da el consentimiento, todo eso de manera polémica, conflictiva, no es una cosa así mecánica, de sí o no, este u otro, a veces, pues ahí depende. Depende, hay personas que son más independientes, otras que son menos, pero de todas maneras siempre la influencia está clara. Entonces ahí llevo yo la sociedad, no es solamente metida en mi ser, eh, es como un ejemplo. Incluso dentro de nosotros, de nuestra familia humana, pues el hombre y la mujer tienen distintos grados, están en distintos grados entre los dos extremos que son el individuo y sociedad, pues el hombre está más inclinado hacia lo individual y la mujer está más inclinada hacia lo social. Bien, esas son algunas características distas así de corrido sobre lo que son la estructura, digamos, de todo ser vivo en lo que respecta a su interrelación, a su relación con el medio, en fin, o a sus respuestas al medio, pues, eh, estímulo, respuesta, lo que sea, estructura de una relación de individuo-medio o algo así. No sabría yo muy bien cómo decirlo, pero viendo las características se puede saber un poco de qué hablo. Estímulo, respuesta, memorización, valorización, tendencia a lo social, hay tendencia a la anticipación, hay también, por ejemplo, una tendencia a la concentración. La concentración me refiero, por ejemplo, al sistema nervioso. El sistema nervioso, el cerebro es la cúspide de una concentración. Bueno, pues eso, pero que no siempre parece darse, no siempre el cerebro es una concentración de un sistema de respuesta, estímulo y respuesta, recepción de estímulos y respuestas electrónico o eléctrico, que es súper rápido. Y entonces eso parece ser los entendidos, los científicos hablan de que ese sistema se desarrolla en un ser móvil, en un ser que tiene movilidad. La movilidad necesita de la rapidez, pero la inmovilidad no necesita de la rapidez. El árbol no necesita de la rapidez. E incluso eso es una suposición, es una teoría, pero hay un ejemplar, un ejemplo único en el que se apoyan los científicos para sustentar esta posición. Y hablan de una esponja.
una esponja que cuando es larva, entonces es móvil, va por el agua como un pececillo y entonces tiene un cerebro, tiene un sistema nervioso. Y luego cuando deja de ser larva, se instala, se asienta, queda fija en un sitio y entonces pierde el cerebro y pierde el sistema nervioso. Y eso lo ven los científicos como un ejemplo de que el cerebro está asociado a la movilidad o que la comunicación interna eléctrica es algo asociado a la movilidad y que es inútil, es excesiva e innecesaria cuando no hay esa movilidad. Pero hoy, como un momento primero, como una primera vuelta, quisiera a ver si me sale un poco, ya llevamos 10 minutejos, si me sale un poco acerca del primer elemento, aunque parezca mentira. Yo estuve mucho tiempo en el que decía yo, pues, ¿qué se puede decir acerca del estímulo? Pues nada, el estímulo, ahí está, todo el mundo tiene estímulos y ya está. Pero bueno, hay alguna cosilla que quizás se pudiera decir. Y entonces, por ejemplo, toda la evolución, toda la evolución tiene que ser paralela, influenciada, interrelacionada con la realidad. No tiene sentido. La evolución, no, yo no evoluciono solo, evoluciono con el medio, si hace frío, si hace calor, si hay agua, si hay esta comida, si no hay esta comida, si hay este trabajo, si hay otro trabajo, todos los animales, todos los seres vivos evolucionan en relación con el medio. Al medio se le puede también llamar realidad. Es el exterior, es el aire, es el sol, es los peligros, son las felicidades que el exterior nos proporciona. De ahí viene el estímulo. Decir estímulo es casi, casi igual que decir realidad, porque nosotros, eh, estímulo y realidad, los estímulos son estímulos de la realidad y la realidad es al mismo tiempo un estímulo. Yo abro los ojos y veo árboles ahora mismo, veo hojas, veo luces, veo sol, todo eso es la realidad y todo eso es al mismo tiempo un estímulo de distintas maneras. Ahora mismo es un estímulo visual, se puede decir, yo le llamo estímulo de manera un poco distinta a como le llaman los psicólogos. Busqué en Wikipedia por ahí a ver, bueno, ¿qué llaman los psicólogos estímulo? Porque estímulo siempre se entiende, por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, pues yo algo, si de pronto es un rayo, hoy es un rayo, pues ese rayo es el estímulo. Y yo ahora ese rayo, o yo, o un niño, o un caballo, o un perro reacciona con miedo, se asusta, o con admiración. Entonces hay un estímulo concreto y entonces hay una respuesta concreta. Pero la totalidad del día no es un estímulo en general. Yo sí le llamo estímulo, le llamo estímulo a todo. Todo lo es todo. Le llamo estímulo a todo. Toda la realidad, todo el día es un estímulo. Ahora mismo lo que yo veo que es un estímulo tranquilo, no se puede llamar estímulo, pero no, digamos que no me proporciona, no sugiere, no causa ninguna respuesta así aguda, concreta, pero ese es el contacto con la realidad. Yo le llamo estímulo porque es lo que viene a través de los sentidos y es lo que llega hasta mí. Veo la luz, veo los árboles, veo las hojas, veo la pared. Entonces, para mí, estímulo es todo aquello que viene de fuera y que golpea, que llega a los sentidos, que los sentidos captan, todo eso es estímulo. Sea un estímulo concreto, sea un estímulo puntual, sea ruido de pronto, sea una cosa instantánea en el tiempo, sea una cosa duradera en el tiempo. Una banda de música, ¿qué es? ¿Es un estímulo cuándo? ¿En un segundo? ¿En la música de un segundo? ¿O la duración cuando pasa en 5 segundos, 10 segundos, un minuto que pasa por delante de mí? ¿Qué es el estímulo? ¿El estímulo se define el estímulo en el tiempo? ¿O el estímulo tiene que durar? Para mí, no puedes dividir la banda de música en instantes concretos, dividido, separado. La banda de música es un conjunto, un estímulo que yo me llama la atención, que atrae los sentidos, que me capta los sentidos. Entonces la banda de música es un conjunto
que pasa por delante de mí es un estímulo. Entonces yo le estamos, para mí, yo me salgo de la psicología, me salgo del campo psicológico y defino como estímulo, defino yo en mi insignificancia y en mi humildad, yo pues me sirve a mí, para mis especulaciones y para mis ideitas, me sirve mejor manejarme con esa idea ampliada de estímulo que viene casi a, a, a igualarse a realidad, pero no pero una realidad que me, que me llega hasta mí. Por ejemplo, quizás un producto de mi imaginación no es un estímulo porque no es la realidad, no viene de la realidad. Puede influirme en mí y puede llevar a mi comportamiento, pero en última instancia está sacado de la realidad. No hay otra realidad sino la realidad exterior. Y luego yo por dentro podré hacer todas las modificaciones que quiera, pero en la última instancia quien manda, quien dirige, quien da el toque final es la realidad externa. Yo puedo pensar esto y pensar lo otro, imaginar esto, imaginar lo otro, pero al final hay un toque, es decir, o pensar que esto es así, que esto es blanco, que esto es negro, da igual, pero al final la realidad se impone y está ahí duradera y fija. Entonces no es lo mismo producto de mi imaginación que producto del exterior captado por mi sensibilidad o por mi sentido. Bueno, pues todo eso es lo que yo llamo, lo que llamo estímulo. Bien, el estímulo es la realidad. Entonces, si nos damos cuenta, en el conjunto de características que yo he dicho acerca de acerca que son como la estructura del ser vivo, ¿no? Pues hay bastante. Está la respuesta, está la memorización, está la valoración, está la anticipación, está la concentración, todas estas cosas, pero si nos damos cuenta, o está quizás el único que pueda tener alguna referencia con la realidad sea diríamos la tendencia a lo social, por ejemplo, ¿no? Tendencia a lo social, pues eso es algo como que ya saca al individuo de sí mismo y lo junta con otro. Pero en general, resulta que la gran mayoría son, diríamos, estructuras, elementos interiores. La memorización no tiene nada, tiene que ver con la realidad, pero está sacada de la realidad, es un derivado de la realidad. La realidad se presenta y luego yo la memorizo, pero eso es siempre un segundón, vamos, con todos los honores, pero quiere decir, es algo subjetivo, es algo interior. Lo mismo pasa con la valoración. Yo valoro de una manera, valoro de otra, pero la valoración, pues eso es algo también que ocurre en el interior del individuo. A raíz de la realidad, la realidad se valora mis comportamientos, mis respuestas, se valora el estímulo que recibí. Eh, la anticipación es algo también que ocurre en mi interior como una preparación para lo que ha de venir en previsión de lo que ya pasó. O sea, teniendo en cuenta lo que pasó, se previene el futuro. En fin, en la gran mayoría de los elementos, si nos damos cuenta, son elementos subjetivos. Y entonces casi nos encontramos con que el único elemento objetivo es el estímulo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, luego nos damos cuenta de que atendiendo a ideas, diríamos, generales sobre la evolución del cerebro, hubo una idea que estuvo durante un tiempo divulgada, que la evolución del cerebro se daba en tres etapas y que había como tres cerebros, diríamos, separados, que llamaban el cerebro reptiliano, cerebro emocional y cerebro, pues, cerebro racional, por decirlo así. Y eran como tres estructuras separada, que cada una tenía su propia subjetividad, tenía todas sus características y que luego pues se daba había otro cerebro superpuesto. Esa idea se dejó de lado porque era un poco excesiva, radical
porque el cerebro en general en la evolución no funciona así. Primero crea una estructura y luego crea otra al lado y deja esta primera de lado y se sirve de la segunda, sino que la segunda integra la primera. No suele haber estructuras inútiles que se mantengan ahí en stand-by. Entonces, pero aún así, aunque se ha dejado de lado, de manera general a mí me sirve y son como tres, no llamémosle cerebro, llamémosle instancia, llamémosle manera, llamémosle modo, pero son como tres modos de funcionar. Un modo que es el modo, diríamos, podemos llamar reptiliano, bien, pero que pues son las estructuras más elementales, más primeras del cerebro, que son, me parece que son, yo no lo sé muy bien, el tronco cerebral, son aquellos elementos que aparecieron primero y que, bueno, está bien determinado, también cuáles son sus características, son unos instintos básicos, un instinto básico, pues son, dicen, pues hay dos emociones básicas con lo que a mí ya eso me repercute, me llama, me sorprende y me confunde. Le llaman dos emociones básicas, o quizás tres. La emoción que es el ataque y la huida ante una situación especialmente fuerte o peligrosa. Hay dos, o atacas o huyes. Luego hay el sexo, luego hay la jerarquía, una jerarquía mantenida pues a la fuerza, con violencia, estricta jerarquía, luego hay defensa del territorio, y esto es más o menos lo que, por todo eso, eso continúa en nosotros, esos elementos continúan en nosotros, esa manera de funcionar. Entonces, esa manera de funcionar, dice, aquí viene ya la manera, viene confundido, viene un poco la cosa en diversas maneras. Unos dicen, todas esas emociones básicas, emociones elementales, se ven complementadas por un cerebro emocional o diríamos un desarrollo emocional que se da ya en los primeros, en los primitivos mamíferos. Eso hace me parece que fue hace 200 años antes, hace unos 200 años. El primer cerebro unificado sería hace unos 600 millones de años, el segundo con, con los primeros mamíferos sería uno hace unos 200 millones de años y, y ya no sé exactamente, me parece que cuando el hombre se separa del mono es sobre unos 6 millones de años. Ve, no, más o menos. No sé si será en ese momento cuando se da ya, en ese momento cuando empieza la parte, diríamos, o bien lo que llaman mamíferos superiores, cuando será el cerebro racional. Entonces tenemos todavía esos tres elementos, esas tres características que tendríamos todavía en nosotros, que sería pues una especie de impulso elemental cuando alguien, por ejemplo, lo vemos pelearse de manera que no atiende a nada, pues está convertido en un animal. Pero a veces es una fuerza primitiva, una fuerza, ese cerebro, ese impulso no mira el futuro. Cuando se puede hacer puede hacer cualquier barbaridad. Ante una discusión pequeña se puede acabar una muerte. Es un impulso terrible pues, hacia el conflicto, hacia la defensa, hacia el ataque. Es, pues que ni siquiera es, yo no lo sé, ahí donde hay, dice, ni siquiera es emocional. Pues no lo sé, es más profundo que el emocional. No lo sé, no lo sé. Esa emoción primera se vuelve a repetir luego en el cerebro emocional o en el campo emocional, solamente que ampliado con otra. No lo sé, no lo sé. Ahí parece que hubiera una separación. Hablamos de impulso primitivo, irracional, tremendo, ese es el reptiliano. Si hablamos de emociones ya más moderado, emociones y emociones, ya, entonces ya estamos en otro terreno.
Y cuando hablamos del campo racional o del campo objetivo, ya estamos en el último terreno. Bueno, entonces estamos en... Eso es lo que ha ocurrido. Y a lo largo de la evolución, pues eso es así, visto a la vista de pájaro, diríamos una vista de lo que ha ocurrido a lo largo de la evolución del cerebro. Un primer elemento de un impulso instintivo muy primitivo, muy irracional, muy violento, muy básico. Luego el desarrollo de las emociones, que es todo un campo grandísimo e interesante, pero también confuso, que no se acaba uno de entender bien por qué nacieron las emociones, qué es una emoción y cuáles son las razones de cuál es de esa existencia y por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí dense cuenta que el cerebro reptiliano, por ejemplo, los instintos básicos son impulsos también basados en la realidad, pero de muy corto alcance en la realidad. Se dice que estos impulsos, por ejemplo, no atienden ni a emociones ni ni al futuro. No tienen ninguna perspectiva de futuro. Eso lo vemos todavía a veces cuando alguien, por ejemplo, pues se plantea una lucha instantánea, luego se arrepiente cuando está ya consciente, vuelve así, si decimos vuelve así, pero en ese momento está fuera de sí. Está fuera de sí, está poseído por esos impulsos elementales que lo sacan del futuro, lo sitúan en el presente, es una lucha en el presente, sin perspectiva de futuro. Esa lucha, bueno, luego pasa a la emoción. Bueno, esta lucha primera es una lucha principalmente subjetiva, es una posición subjetiva. Ahí estará siempre el fondo de la realidad, ahí está siempre el estímulo, pero el estímulo lo que se tiene ante todo es una respuesta. Y lo mismo pasa en el siguiente campo, en las emociones. Las emociones tienen, por supuesto, en cuenta la realidad, pero la tienen de una manera disminuida. La respuesta es ante todo una respuesta de supervivencia, es una respuesta rápida. Y por eso se ha desarrollado primero los dos cerebros primeros que se desarrollan, que son los dos cerebros subjetivos, y dejan en último lugar el cerebro objetivo, el cerebro que mira la realidad, el cerebro que mira las cosas tal como son. Pero para mirar las cosas tal como son, ha tenido que dejar de lado la subjetividad, se ha tenido que dejar de lado las emociones. Eso están en conflicto, son exclusivas, se excluyentes, son excluyentes. No hubiera podido el ser vivo sobrevivir si hubiera desarrollado primero el cerebro racional. El cerebro racional puede llamarse también cerebro objetivo, cerebro que mira a la cosa tal como es, pero después de convertirla en cosa. Antes del cerebro objetivo no hay objetos, no hay objetos ni sujetos. El cerebro emocional es un cerebro de la continuidad, no distingue entre sujeto y objeto. No distingue, eso es que nos cuesta a nosotros, se comporta, hay un comportamiento, pero no hay la situación, porque quizá iba a decir yo, no hay la conciencia, efectivamente, no la hay conciencia, porque lo que aporta el cerebro último es la conciencia. Pero esa conciencia es lo mismo, decir objeto es lo mismo que decir conciencia. Solo hay conciencia de los objetos, hay conciencia del otro o de lo otro porque lo otro está separado de mí. Cuando hay sujeto y objeto, entonces hay conciencia. Si no hay conciencia, no hay objeto. Cuando hay sentimiento, no hay conciencia. Lo que pasa es que nosotros, eso hablamos en términos generales de la evolución del cerebro. Nosotros ahora ya somos distintos. Nosotros tenemos los dos cerebros, por decirlo así. Tenemos el cerebro sentimental, tenemos el aspecto sentimental y tenemos el aspecto objetivo.
Entonces no funcionamos con uno solo o con otro. Ah, no, ahora estoy con el cerebro objetivo y ahora taca, 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 cerebro objetivo, solamente veo objetos y no tengo ninguna continuidad sentimental, ni una continuidad emocional, ni con ninguna continuidad de interior. Eso no ocurre así. Eso es terrible porque de enfrente eso se entremezcla, ¿no? Ves a una persona y no la ves solamente como un objeto, o la ves, a lo mejor en parte, en un momento la ves como un objeto, pero a continuación la ves como sujeto, porque no tienes más remedio, porque está en relación con ella, o porque no tienes ninguna relación de aprovechamiento, ni de estudio, ni de objetivación. Pero también cuando estás en relación íntima de prolongación de conciencia, que es la relación intersubjetiva, entonces pasa a esa es esa situación de pérdida, es una situación de desorientación, es una situación de unión, pero es una situación de desorientación y rápidamente pasa a la situación de objetividad, que es la situación en la que alejas a la persona de ti, alejas, como la conviertes en objeto, tú te conviertes en sujeto y entonces puedes enmarcarla dentro de las consecuencias, dentro de la realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Dónde estoy? Entonces hay un continuo intercambio, un continuo eh, pasar de uno al otro. El uno produce la unión, que es el cerebro sentimental, o el lado sentimental nuestro, y el otro produce la orientación, que es el cerebro racional. El estímulo es el objeto, el estímulo es la realidad. Solamente al final de un largo trayecto le- el estímulo ha cogido de nuevo el protagonismo. Solamente cuando la supervivencia de alguna manera está asegurada porque ya el estímulo, digamos, ya eh, la respuesta está bastante, ha estado, la respuesta emocional, la respuesta rápida, la respuesta instintiva, ha dado de sí todo lo que puede, más o menos, entonces se encuentran sus límites. Yo veo el perro y el perro pues es un fiera, se defiende con mucha fiereza. Todo eso es cerebro emocional. Te ladra y eso es cerebro emocional. Es valiente, está dispuesto a todo, se relaciona con sus crías, todo eso es cerebro emocional. Pero tiene que comer mañana. El problema es que no le basta con comer hoy, tiene que comer mañana. Entonces, ha desarrollado al límite el cerebro emocional, todo lo que puede, el cerebro emocional le permite pues anticiparse a la interiormente a la respuesta, ir preparado para la lucha, cuidar de sus crías, tener una buena relación de grupo, una relación unida, pero no le provee del mañana. El mañana no lo capta, no lo capta. Y la realidad la capta solamente como un fondo debajo de las emociones. La emoción no conoce al objeto. Todos los días lo podemos ver casi casi. Cuando hablas con alguien, cuando hablas emocionalmente, hay un juicio rápido, sí o no, bueno o malo, ya está. Rajoy, bueno o malo. Mm, Porque el cerebro emocional es, claro, ese bueno o malo ya es algo, pero no es el conocimiento del objeto, porque no se ha pretendido el conocimiento del objeto, porque el conocimiento del objeto es un proceso largo, casi es un proceso sin fin. Entonces, si para tener una respuesta esperáramos a tener un conocimiento completo, sería eso imposible. Cuando viene el toro no tengo tiempo de, cuando viene un león delante de mí, no tengo tiempo, pero con el tiempo sí se ha dado uno cuenta de que es conveniente, quizás después de la respuesta emocional, tener la respuesta, tener el planteamiento racional, porque para que no nos despiste. Entonces, la respuesta emocional es rápida y ha dado lugar a la respuesta racional, que es lenta. Siempre la respuesta emocional tiene que tener una base en la realidad,
pero es muy distinto la base en la realidad que tiene la emoción a la que tiene la razón. La razón, precisamente, precisamente, para poder acercarse al objeto, se ha tenido que prescindir del sentimiento y ahora se encuentran como opuestos. Y ese es interviene en muchos aspectos. Estamos poseídos por los dos principios y bueno, pues hay personas que nacen con más predisposición, con más capacidades para uno o para otro, porque la naturaleza explora todo. Hay también habituaciones, hay quien se habitúa a sacar de sí más el cerebro emocional. Por ejemplo, una madre está siempre con el cerebro emocional en tanto que se relaciona con su hijo. También la razón, pero tiene mucho porque la razón es terrible, la razón es terrible, la razón es, en el aspecto de las relaciones es terrible, la razón orienta, pero al mismo tiempo desune. Esa es una de las grandes paradojas de la razón. Cualquiera, cualquiera que mira a otro, en tanto que lo mira como objeto, es decir, con la razón, lo separa de sí, lo convierte en cosa. Por eso hay un odio a ser considerado como objeto por parte del otro. La mujer dice, me han convertido en objeto. O el chico que utiliza de manera sexual, me sentí como un objeto. O alguien se dice, la mujer es objeto de deseo. Bien, entonces hay una consideración. El objeto es aquello que está fuera de mí, que está separado de mí, aquello que no comparte conmigo, aquello que no está unido a mí, aquello que yo utilizo. Todo eso es el objeto. Lo que pasa es que el objeto tiene su contrapartida. Eso en el plano social está muy desvalorado, muy despreciado, muy mal considerado. Eh, incluso en el derecho continúa ese menosprecio, ese menosprecio. Usted tiene dos conductas, usted mató a alguien. Vamos a estudiar nosotros los jueces qué dos conductas qué dos conductas han sido posibles y cuál de ellas fue la que efectivamente se llevó a cabo. Usted lo mató en un impulso emocional instantáneo, sin cálculo previo, o bien lo mató porque usted ya había preparado, tenía ya ese deseo y había hecho una planificación y usted había preparado ya el crimen y había comprado antes el cuchillo y había preparado el sitio para donde iba a esconder el cadáver y de todo eso. Entonces, ¿hubo premeditación o fue algo instantáneo sin premeditación? Lo instantáneo sin premeditación es la emoción, es el cerebro emocional. Y la premeditación y el cálculo es el cerebro racional, es la razón, la previsión, el futuro. Bien, en esos casos, el caso ahí se invalida, se ve como malo, como terrible, como degradante el utilizar el cerebro emocional, el cerebro racional a la hora de hacer daño a otro. Sin embargo, el cerebro racional es el que luego, por otra parte, nos sirve a nosotros para definirnos y considerarnos como la mayor gloria. Cuando se dice el hombre es un animal racional, no se dice el hombre es un animal emocional. La emoción se nos piensa más cercana al mundo animal en ese caso y la razón como propia y exclusiva del hombre. La razón es la que proporciona el conocimiento de la realidad, conocimiento de los objetos. La razón es la que construye toda la ciencia. Y ahí, en ese campo, la razón como constructora de la ciencia, la razón recibe todos los parabienes y todas las alabanzas. Y el hombre como científico, el hombre como buscador de la verdad, eh, lo que es la verdad sobre las cosas, entonces también recibe su mayor alabanza.
Entonces, con el mismo objeto, con el mismo instrumento, con la misma razón, la misma que sirve para matar a un hombre en caso de un crimen, la misma, la misma que sirve para mirar a las personas, que sirve como orientación a las personas en el caso de relacionarse con ellas y sirve como de reparo y de rebajamiento y de desdén y de rechazo, sirve de alabanza en el caso de considerarse a lo, a lo, al hombre como productor de saberes. Tenemos, por ejemplo, el caso de un médico. Un médico se tiene que operar a alguien. Puede sacar, tiene varias posibilidades. Eh, si es una chica joven, puede, por ejemplo, en el momento que quizá está desnuda delante de él, puede convertirse en la mujer, la puede mirar como objeto de deseo. Que así se dice. Yo no sé si es que, por lo visto, en ser objeto no es suficiente decir con decir objeto. Pues hay objeto de deseo. El objeto de deseo no es lo mismo que el objeto de conocimiento. Entonces, y incluso parece que yo ahí he tenido mis dudas y tengo mis dudas, porque dice objeto de deseo y ahí empiezo ya a dejarles el terreno a ustedes. Cuando decimos objeto de deseo, ¿cómo está? ¿Está expresa de la pasión o es, o es preso o está mirando como un objeto? Entonces, ¿cómo es posible que si la mira como un objeto al mismo tiempo la desee? Pues no decimos que la ciencia es desinteresada. No, tenemos que admitir que aquí hay una confusión de papeles. Hay objetos, pero que se miran de manera distinta. Yo puedo mirar a alguien como un objeto de conocimiento. El médico puede mirar a la chica joven que está sobre el quirófano como un objeto de conocimiento, es decir, está viendo como un caso científico y se ciñe estrictamente a lo que está ocurriendo en su cuerpo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista químico, y lo relaciona con su conocimiento, eso está mirando como un objeto de conocimiento. Ahí también yo me puedo relacionar con una persona de otra manera. Ese, la ciencia es un objeto metódico. Lo que diferencia a la ciencia del objeto normal es el método, de la consideración normal del objeto. Yo, con otra persona cualquiera que me relaciona, con una persona incluso que es mi amigo, con la persona con la que estoy enamorado, estoy enamorada, entonces me relaciono de manera emocional, de manera cercana, de manera interior. Sin embargo, esa manera interior, eso es terrible porque el exterior no me da perspectiva, el exterior no me deja orientarme. Necesito salir de esa perspectiva, colocarme en la perspectiva de solamente una perspectiva de objeto para verlo y situar a la relación de manera objetiva hacia dónde va. Entonces, ¿qué estoy haciendo en ese momento? Lo estoy convirtiendo en objeto y cómo lo miro. ¿No? Es el objeto de la ciencia, pues prácticamente es el objeto de la ciencia sin método. Sin método es solamente la visión intuitiva de la realidad, es solamente el punto de vista desinteresado, por decirlo así. El punto de vista en ese momento solamente quiere orientación. Pero también puedo verme yo con otra persona, por ejemplo, con la que yo quiera robar o quiera torturar. Una persona que yo quiero torturar, el caso es muy extremo, hay que sacarla del interior, hay que desconectarla del interior. Entonces se convierte a la persona en un muñeco
un muñeco que gesticula, de tal manera que nada, ¿qué es lo que pretendo yo con la... No, en ese momento mi fin, por ejemplo, puede ser la tortura, puede ser un trabajo, tengo que hacer esto, que hacer lo otro, tengo que ver sus reacciones. Es decir, lo que distingue en ese momento al objeto es que está desconectado de mi interior, de que no hay conexiones de interiores. Hay distintas maneras, no debe ser objeto. No pretendo, pero sin querer hay un conocimiento, porque tengo que ver sus reacciones, hasta dónde puedo llegar. Lo mismo puede ser cuando yo quiero hacer un fraude. Pero vamos, eso son casos extremos, pero yo creo que el conocimiento de la realidad, el conocimiento intuitivo de la realidad como objeto, no necesita de ningún caso extremo, sino que eso es una cosa habitual y una cosa incluso vergonzosa. Vergonzosa porque recuerdo que hace muchos años, yo había caído en esa idea de que incluso con nuestros seres amados, me acuerdo que un amigo con el que yo trabajaba tenía unos niños pequeños, unos hijos pequeños, graciosísimos. El niño es puro amor, el niño es pura subjetividad, el niño es pura continuidad sentimental. Niño es el mundo de la ausencia de objetualidad. El niño no puede tratar a nadie como objeto, porque tratar a alguien como objeto es separarlo de ti para orientarte tú solo en la realidad como un individuo independiente. Pero eso es lo que el niño no es. El niño no es un individuo independiente, no sabe, no conoce, no puede. Por lo tanto, a él la independencia no le sirve para nada. Entonces, lo que le sirve es la continuidad. Él busca la continuidad y él busca que el otro se encuentre cogido por la continuidad. El otro, eso es una unidad. El niño busca la unidad. En la unidad se encuentra fortalecido y se encuentra amparado. Pero el padre, la madre, la madre, yo por lo menos sé algo del padre, no sé muy bien de la madre. El padre ya es un adulto y el padre tiene las dos virtualidades. La madre, supongo, y también como sí, como persona adulta, tiene las dos virtualidades. El niño, por una parte, le llama a la continuidad, pero otra parte, toda unidad es peligrosa, está desorientada, toda la unidad amorosa, todos los vemos todos los días. Por ejemplo, recuerdo un ejemplo que he puesto algunas veces. Una mujer tenía dos hijos o tres hijos pequeños, estaba divorciada en Estados Unidos y se encontró con un hombre y se enamoró de ese hombre. Y el hombre le decía, sí, 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 pero tu niño. Es como diciéndole que, bueno, si no hubiera niños sí que sería posible esa relación. La unión sentimental, la unión de continuidad con el hombre fue tan fuerte y prevaleció en ella. Entonces ella cogió a los niños, los metió en el coche y los tiró por un barranco. Bien, todo eso que se metió en la continuidad sentimental con el hombre y desde ese momento estaba perdida. Si no sale de esa, una consecuencia de esa relación sentimental era lo que impedía esa relación sentimental, pero sí, con desconexión de la realidad. Esa mujer necesitaba salir de esa continuidad sentimental para orientar la realidad, para orientarse en la realidad. Para él, los niños, para ella, todo eso fue una desorientación. Para eso es necesario el, el cerebro racional. Para eso, y para que el perro que cuida de su hijo, que es muy buen cazador, que defiende su territorio, pero luego resulta que mañana tiene otra vez hambre. Entonces, ahí la naturaleza ha llegado a un límite y necesita la previsión del futuro. Y el perro empieza. Y entonces, hoy tiene mucha carne y entonces empieza a hacer un hoyo para enterrar la tierra, enterrar la carne en el hoyo para mañana. Está ya empezando el cerebro racional. Bueno, hay muchas cosas para decir acerca del cerebro racional. Es un cerebro conflictivo, un asunto conflictivo, un asunto polémico. Y bueno, pues que sirva esto, ya llevamos 40 y casi 50 minutos, que sirva esto como un preámbulo, como una introducción a un tema complejo
y difícil.